Buenas tardes. El tema de hoy es cómo ser una mujer madura, una mujer que se comporta como mujer. Hemos descubierto que algunas de nosotras tenemos actitudes como infantiles, de niñas, ¿sí? Que se nos dificulta tomar decisiones, que buscamos todo el tiempo validación externa, que nos sentimos inseguras y entonces estamos esperando aprobación del exterior, que pensamos también como que puede ser también un cierto pensamiento egocéntrico, y como de que somos el centro del universo. Los niños tienen mucho esta característica. Entonces, hay muchas de nosotras que hemos identificado como esta dificultad para tomar decisiones, como no planificar nuestro futuro, no asumir las consecuencias, sentirnos en un estado de vulnerabilidad constantemente y sentir que tenemos que pedir ayuda de alguien y esperar que alguien más nos esté ayudando a resolver. Y esto es muy riesgoso, ¿sí? Este tema de una mujer infantil, ¿sí? Una mujer que se comporta de manera infantil, que se comporta como niña, que no sabe tomar decisiones, que no sabe lo que quiere, que no decide por sí misma, es muy peligroso porque nos puede llegar a colocar en situaciones de mucha vulnerabilidad. Nos puede llegar a colocar en situaciones que no nos gustan. Si no tomamos nosotros las decisiones de nuestra propia vida, pues entonces puede llevarnos a cosas que nosotras ni siquiera queríamos para nosotras mismas. ¿De acuerdo? Y bueno, todo este tema está surgiendo, este tema de una mujer que se comporta como niña, de una mujer infantil. Esto surge porque hay un grupo de WhatsApp de mujeres del cual yo formo parte, y entonces una compañera a quien le quiero mandar un cálido saludo, Sane, ella comentaba cómo es que a veces pues le cuesta trabajo sentirse empoderada y madura, ¿sí? Como con esta madurez de su propia vida, sus propias decisiones, lo que ella desea hacer, y cómo está constantemente pues esperando a ver qué le dicen los demás, ¿sí? Entonces, pues bueno, por eso hemos traído el tema a la mesa, porque después salieron otras compañeras que decían que ellas también, y decían, yo también en momentos me siento como niña, como esperando protección, necesitando protección. Incluso muchas de ellas tienen hijas, son madres, pero hay como una sensación interna de ser una niña. Incluso una de las compañeras comentó que ella se identifica más con el arquetipo de un adolescente. Y entonces está muy interesante poder analizar cómo es que surge esto, hacernos la pregunta, ¿sí? ¿Consiste en ser inmadura? ¿Sí? ¿Hay algo que no estamos haciendo bien? ¿O hay otra perspectiva distinta para la cual a mí me gustaría traer unas palabras de Jesús? ¿Sí? Sé que no lo menciono mucho en estos espacios, pero él dice que deben permitir que los niños se acerquen a Él. Y hay un fragmento en la Biblia que Jesús dice, permitan que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y también nosotros podemos darnos cuenta de cómo los niños son seres admirables. La inocencia de un niño, de una niña, es algo que es muy bello, es una gran cualidad. La forma en que un niño se divierte, la forma en que los niños juegan, la forma en que los niños se expresan con muchísima libertad, sin estar esperando hacer algo bien o hacer algo mal, sino que simplemente son, ¿sí? La forma en que los niños no tienen miedo de caerse y levantarse. Si se caen, pues no se desmotivan y continúan y vuelven a empezar, ¿sí? Entonces, a mí por eso me surge la pregunta si comportarnos como niñas es algo totalmente indeseable, es algo totalmente malo, o es algo que nosotras podemos ajustar porque puede tener ciertos aspectos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría mucho que conversáramos sobre este tema. ¿Qué pasa cuando soy una mujer adulta, pero me estoy sintiendo como niña? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí mando saludos a Olga y a Lucero que me escuchan. Me gustaría que a quienes nos estén escuchando puedan comentar si se identifican con algo de esto. Si sienten inmadurez, si sienten que tienen actitudes inmaduras, si les cuesta trabajo tomar sus propias decisiones, si se sienten inseguras y que puede ser que se equivoquen y entonces están esperando constantemente la aprobación de afuera, ¿sí? Que alguien de afuera les diga cómo hacer las cosas, si espera que la rescaten
en lugar de resolver sus propios problemas, si no sabe estar sola y necesita que constantemente alguien la esté acompañando y cuidando. Y entonces, partiendo de esto, me gustaría pues que comenten que si se identifican con esta situación, y partiendo de esto me gustaría hacer una distinción, porque sí es cierto que las niñas y los niños tienen cosas que les podemos aprender mucho y que es muy bonito poder conservar en la vida adulta este juego, esta diversión, esta frescura, esta curiosidad por la vida, el asombro por la vida, el no darse por vencido. Ahí es muy conocido, ¿no? Como esta frase de que ser como niña es algo muy lindo también, ¿sí? Porque nos lleva a la espontaneidad, a la diversión, al juego, al no tener miedo. Yo he visto algunos niños que como que no miden sus riesgos y entonces se divierten un montón. ¿Dónde está este equilibrio entre podernos divertir y poder jugar, pero de una forma madura? Y es por eso que a mí me gustaría hablar de este tema el día de hoy, porque entonces es muy importante poder tener esta frescura que tienen los niños, las niñas, pero podernos situar en nuestra etapa de desarrollo, ¿sí? Poder entender que somos mujeres adultas y que entonces nos corresponde hacernos cargo de nuestra propia vida. Podemos hacernos cargo de nuestra propia vida mientras nos divertimos, mientras la pasamos bien, mientras jugamos, mientras somos espontáneas y nos reímos, siempre y cuando tengamos un nivel de madurez apropiado a nuestra etapa de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un bebé está en kinder, pues nosotros esperamos que tenga cierto desarrollo, pero no le vamos a pedir que resuelva problemas matemáticos porque todavía no aprende a hacer eso. Pero sí vamos a esperar que pueda caminar, porque ya está en esa etapa, ¿de acuerdo? Entonces, nuestras capacidades como personas van cambiando de acuerdo a la etapa del desarrollo. Sabemos que los adolescentes pasan por una etapa en la que se rebelan, reafirman su identidad, buscan independencia, y entonces cuando un adolescente hace esto, todas decimos, es normal porque es adolescente, ¿de acuerdo? Entonces, en la edad adulta, se esperan de nosotras ciertas cosas porque ya estamos en la edad adulta. ¿Qué se espera de un adulto? Que se haga cargo de su propia vida, que tome sus propias decisiones, que tenga resiliencia, que trabaje, que cubra sus gastos. ¿De acuerdo? Todo esto, recordamos, lo podemos hacer con una actitud fresca ante la vida y con una actitud inspirada en la actitud que tienen los niños y las niñas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, algunas características de una mujer o un hombre infantil. Voy a centrarme en la charla de hoy en las mujeres, ¿de acuerdo? Porque he de mencionar que este es una situación muy recurrente en mujeres. Es algo que pasa muy frecuente en mujeres que se quedan en un estado infantil. ¿De acuerdo? Aquí comenta una compañera. Dice, sí, me han dicho que eso lo ven en mí. Muchas gracias, Lucero, por compartirnos tu perspectiva. Me encanta cómo puedes identificar esta ambivalencia, estas dos monedas, estas dos caras de la misma moneda, que te diviertes y brincas las piedras que se presentan en tu camino, pero también te das cuenta de que a veces te sientes pequeña, ¿sí? A personas más jóvenes las ves como si fueran más maduras que tú y entonces te sientes como pequeña, ¿no? Como pidiendo aprobación. Y es muy importante, Lucero, que tú reconozcas esto. Se me hace muy maduro, de hecho, que estés en esta conversación para que podamos hacer una exploración de qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, algunas características de mujeres inmaduras es que no enfrenta sus problemas, ya sea financieros, emocionales, laborales, de relaciones, ¿sí? Que prefiere que otras personas resuelvan esos problemas en su lugar. No sabe estar sola y necesita que su pareja, sus hijos o sus amigos estén al pendiente de ella. Se aferra a relaciones incluso cuando le hacen daño. Esto a mí me parece algo muy grave. Cuando nos aferramos a una situación o relación que nos está dañando porque sentimos que no podemos solas. Lo voy a repetir. Cuando nos aferramos a una situación o relación que nos está dañando porque sentimos o imaginamos que no podemos solas. Para mí este tema es muy importante, es el tema central de la charla, porque yo conozco a muchas personas que están en relaciones que no les gustan, pero que no se salen porque sienten que necesitan protección, que necesitan alguien que les resuelva las cosas.
porque no saben hacerse cargo de su economía, de su vida. Y entonces, pues a mí me parece un tema muy delicado y me encanta que podamos hablar de ello para que lo podamos resolver y podamos descubrir el origen de esta situación. Y esto no es para hacernos sentir culpables, porque es algo que nos pasa un montón y más adelante de esta charla vamos a ver por qué esto es tan común, porque es parte de nuestra crianza, es parte de nuestra cultura el hacer que una mujer adopte actitudes infantiles. Es muy común, está, digamos, de moda que una mujer se coloque en una posición de que necesita ser salvada. Y hay muchas películas que refuerzan esta imagen. Todas hemos escuchado alguna historia de una princesa en peligro, una damisela en peligro, que necesita un caballero fuerte e inteligente que la rescate, ¿sí? Y entonces, ok, la rescata, pero ¿qué pasa cuando ese caballero fuerte y valiente empieza a hacer cosas que a la princesa no le hacen bien? ¿Cómo le va a hacer esa princesa para moverse de allí si no le está gustando? Para poner límites, ¿sí? Entonces, aquí también me gustaría que, si me estás escuchando, que pongas en los comentarios si alguna vez te has identificado con la damisela en peligro que necesita ser rescatada. Si alguna vez has entrado en ese papel de princesa, necesito que me salven, necesito que me rescaten. Eso es algo muy común, está muy de moda ser como una mujer vulnerable, presentarse ante el hombre como una mujer vulnerable que necesita ser salvada y rescatada para entrar en una dinámica pues de pareja, ¿no? De que entonces el hombre la rescata y entonces ahí empieza una historia de amor. Es importante ser conscientes si estamos involucrándonos en este tipo de dinámicas. Bueno, otras características de una mujer inmadura es que no planifica su futuro, no planea su futuro, ni asume las consecuencias de sus acciones. Se deja llevar absolutamente por la vida y si la vida la lleva a lugares que no le gustan, ya no sabe cómo moverse de allí. En muchas ocasiones, las mujeres infantiles gastan su dinero sin pensar, gastan su dinero sin control, sin hacer un plan financiero, sin pensar en largo plazo. Y son estas chicas o mujeres que nunca tengo dinero, pero tengo una bolsa súper cara, o nunca tengo dinero, pero fui a ponerme o nunca tengo dinero, pero fui a ponerme extensiones y a comprarme ropa, pero ya me quedé sin dinero porque me lo gasté. Reflexionemos si estamos en esta situación. Bueno, una mujer inmadura no busca aprender, no busca mejorar sus habilidades o no busca hacer proyectos por sí misma. Se queda en su zona de confort y no tiene aspiraciones más allá por miedo o porque no sabe cómo. Y muchas veces reacciona con berrinches o de forma muy dramática. ¿De acuerdo? Todo esto que estoy mencionando son algunas características que pueden tener las mujeres con un perfil infantil. Puede ser que no todo, de que no te identifiques con todo, pero con alguna de estas cosas sí. Y me gustaría mucho hacer énfasis en que si tú te identificas con alguno de estos temas, por ejemplo, con el de que gastas sin control o de que no buscas aprender cosas nuevas o de que no te haces cargo de tu economía, te invito a que reflexiones si escuchar esto te hace sentir culpa, ¿sí? Porque estas características hay que reconocerlas, pero hay que reconocer también si esto nos provoca sentirnos culpables, si nos hace sentirnos atacadas o sentirme mal como que estoy haciendo algo malo, ¿de acuerdo? Porque mi intención al mencionar esto es que lo podamos volver consciente, pero no es mi intención culparnos o atacar, ¿de acuerdo? Simplemente mencionarlo para que si esto nos está sucediendo, lo podamos trabajar a conciencia, ¿de acuerdo? Muy bien, ok. A ver, también Lucero comenta, la verdad así me ha pasado siempre y dice, sí, totalmente, tengo muchas de esas situaciones. Sí es correcto, me identifico muchísimo y me hace sentir vergüenza. Gracias por comentarlo, Lucero. Me parece muy admirable que puedas reconocer todo esto. Muchas veces son situaciones difíciles de reconocer y me encanta que puedes reconocer que te hace sentir vergüenza y que nos puede hacer sentir culpa, ¿sí? Y vamos a analizar ¿por qué no debemos de sentirnos culpables? Y no debemos de sentirnos culpables por todos estos comportamientos por una razón específica. Porque si nosotras estamos en esta situación, es por nuestra historia, por nuestra crianza,
por cosas que pasaron cuando éramos niñas, ¿de acuerdo? Nosotras no teníamos el control de lo que pasaba cuando éramos niñas, ¿sí? Y entonces, nosotras no tiene caso que nos sintamos culpables por nuestra historia de cuando éramos niñas, porque son cosas que sucedieron sin que nosotras tuviéramos ese control. Y al contrario, estar trabajando esto en este momento es tomar las riendas de nuestra vida, tomar conciencia de nuestra vida y hacer un cambio, hacer una renovación. Entonces, bueno, hablemos del origen, cómo fue la infancia de una mujer infantil, de una mujer inmadura. Bueno, en muchas ocasiones, voy a mencionar aquí varios casos para que tú vayas seleccionando con qué te identificas y con qué no, ¿va? Muchas veces, estas mujeres tuvieron una infancia en la que sus papás las sobreprotegían. Sus padres fueron muy protectores con ellas y entonces les resolvían todo. No le dejaron tomar decisiones, no la dejaron caerse y levantarse por sí misma, le resolvían todo a la primera. No la corrigieron ni le pusieron límites claros, ¿sí? Tal vez podríamos decirlo con un lenguaje más coloquial, que fueron niñas muy consentidas, ¿sí? Por sus papás. Lo cual a su vez trae cosas muy buenas, ¿sí? Porque les trae esta certeza de que tienen un apoyo constante de sus padres, pero en exceso puede ser contraproducente y puede generar personas que no se saben gestionar por sí mismas, ¿sí? Cuando papá resuelve todo, cuando papá siempre me da dinero, papá siempre me dice qué hacer, o mi mamá siempre me ayuda con todo y me dice qué hacer, pues entonces de niña no desarrollamos las habilidades y la capacidad para resolver todo esto de manera independiente. ¿Sí? Y entonces, si de niñas crecimos así, sabiendo que todo el tiempo va a estar papá o mamá resolviéndonos las cosas, entonces vamos a reproducir este patrón en la vida adulta, esperando que las personas que nos rodean actúen como actuaban papá y mamá en la infancia y nos vayan resolviendo todo. Entonces, yo he visto niños pequeños o niñas pequeñas que están, por ejemplo, tratando de abrir un frasco. ¿Sí? Y no pueden y lo intentan abrir y no coordinan y no pueden y entonces viene mamá y le abre el frasco y se lo da abierto. Algo tan sencillo como eso le está resolviendo al niño un problema que puede resolver por sí mismo y que en el proceso de resolverlo va a aprender. Y aquí voy a hacer un paréntesis de una frase de una mujer dedicada a la educación que se llama María Montessori, que dice que toda ayuda que no fue solicitada entorpece el desarrollo. ¿Sí? Cuando a un niño o una niña le resuelven todo sin que ella lo pida, le están entorpeciendo su aprendizaje y su desarrollo. A ver, claro que es importante la ayuda de los padres, es muy básica, ¿sí? Pero cuando es excesiva, entonces hace que los niños pierdan su capacidad de aprender y de resolver problemas por sí mismos y de encontrar soluciones de manera independiente, ¿sí? Lo mejor con los niños es dejarlos que aprendan solos y si ese niño se va a tardar 1 hora tratando de abrir ese frasco, que se tarde 1 hora tratando de abrir ese frasco, pero que aprenda, ¿sí? Eso le va a traer algo bueno. De ahí en adelante va a saber cómo abrir frascos, ¿sí? Va a entender cómo funcionan y va a confiar en su habilidad para resolver problemas, ¿sí? Entonces, bueno, por esta razón no debemos de sentirnos culpables si nos sentimos inmaduras o nos sentimos infantiles, porque es producto de algo que nuestros papás hicieron cuando teníamos 3 años, 6 años. Nosotras no sabíamos nada en ese momento y entonces es algo que así nos fue formando. Lo que sí tenemos que hacer es tomar responsabilidad en este momento y hacernos cargo de ello, ¿va? Entonces, bueno, vamos a tener personas que prefieren que otros les resuelvan sus problemas porque sus papás siempre lo hicieron, ¿sí? Entonces son personas que crecen sin herramientas para la vida adulta, ¿sí? Y bueno, en muchas ocasiones pierde la capacidad para manejar emociones y entonces se deja llevar por las emociones haciendo berrinches, como los niños, que pierde la capacidad para resolver problemas o para ser independiente. Muy bien, ese es el punto 1. Papás que le resolvieron todo y no aprendió a resolverse por sí mismo. Punto 2. Falta de modelos de madurez. Su papá y su mamá eran a su vez adultos infantiles, ¿sí? Adultos que se comportaban como niños. Y ya lo comentó la compañera,
¿sí? Ella dice que sus papás eran muy infantiles y que cada vez son más infantiles, ¿sí? Y entonces, cuando esto sucede, no tenemos un modelo a seguir, no tenemos un ejemplo de un papá maduro que se hace cargo de su vida, de una mamá madura que se gestiona sus propias cosas. Entonces ahí está difícil desarrollar una madurez si no aprendimos de nuestros padres cómo desarrollarla. ¿De acuerdo? De nuevo, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. No podemos culparlos tampoco, porque ellos hicieron lo que pudieron y nos dieron lo que pudieron de la mejor forma que ellos supieron. Lo que sí nos toca es hacernos conscientes de esto y gestionarlo en esta etapa de la vida adulta, ¿va? Entonces, bueno, muchas veces estas personas inmaduras crecieron en entornos donde los papás eran emocionalmente inmaduros y no eran responsables y no se hacían cargo y entonces no pudieron aprender. Repitieron este mismo patrón. No aprende cómo es una conducta adulta saludable. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1, padres sobreprotectores. Punto número 2, padres muy inmaduros también. Punto número 3, cuando hay una mujer inmadura, infantil, en muchas ocasiones tiene que ver con la relación con papá, ¿sí? Papá, la figura paterna, es quien nos enseña cómo salir ante el mundo, cómo movernos en el exterior, cómo hacer dinero, cómo trabajar, cómo poner límites, cómo arreglar un foco que se fundió, cómo prender la bomba de agua porque ya no hay agua. Eso es como algo que normalmente aprendemos de la figura paterna. Entonces, cuando hay un bloqueo en este punto, pueden suceder dos cosas. Una, que hubo una falta de figura paterna y entonces la niña, mujer, se crece todo el tiempo buscando esa figura paterna. Y si no estuvo ese papá, entonces la mujer crece buscando todo el tiempo a papá y tratando de cubrir esa falta, ¿sí? Aquí sucede algo muy fuerte, que intentamos cubrir nuestra figura paterna que hizo falta con la pareja. Y hay muchas mujeres que se comportan como hijas de su pareja, porque buscan que su pareja cubra el rol que su padre no cubrió. Este es un tema importante y es un tema para trabajar en terapia, ¿de acuerdo? Es un tema profundo, porque muchas veces viene acompañado de la herida de abandono o de la herida de rechazo, ¿sí? Y esto es algo profundo que puede también causar un dolor, pero que es muy importante verlo, ¿sí? Y verlo con amor hacia nuestra propia historia. Entonces, bueno, a ver, si hubo un bloqueo con papá, puede ser por dos posibilidades. Una, porque papá no estuvo y entonces estamos buscando cubrir esa figura paterna. Y otra, porque en algún punto papá estuvo tan presente y es tan cómodo tener su apoyo, es tan cómoda la presencia de papá resolviendo cosas, que entonces la niña quiere que sea así siempre. Es como si estuviera enamorada de su papá. Es como si quisiera que su papá siempre estuviera resolviéndole las cosas. ¿Sí? Entonces nos encontramos a personalidades con una figura paterna muy sólida, muy firme, muy presente, muy amorosa también, muy saludable, pero que brincó como al lado excesivo en el que la mujer busca que papá siga allí para siempre. Y como que nunca se dio este momento de desprendimiento, de decir, ok, ya soy adulta, ya me toca hacerme cargo y mi papá se va a hacer cargo de lo suyo y yo de lo mío y siempre nos vamos a querer mucho en una relación de padre-hija, pero hacer esa distinción, esa separación. En muchos casos eso no sucede y entonces se espera perpetuar la figura paterna incluso en la edad adulta, ¿sí? Se queda en una postura de mucha comodidad. Entonces, bueno, esto también es importante resolverlo, entendiendo que nuestro papá, pues, si es un papá presente, pues él va a estar presente y sin embargo, nos toca hacernos cargo de nuestras propias cuestiones. ¿Va? Ok, entonces vamos con otra razón, otro posible origen de inmadurez en la etapa adulta. Otro posible origen de una mujer que se comporta muy infantil, que busca que le resuelvan todo, que siempre está esperando que alguien la apoye, que alguien la ayude, que alguien le resuelva y que tiene una incapacidad por miedo o porque no sabe cómo resolver sus propios asuntos.
¿sí? A ver, cuando vamos a poner aquí algo de base, es que nosotros los humanos tenemos etapas de desarrollo, ¿sí? Y en cada etapa de nuestro desarrollo tenemos predisposición a aprender distintas cosas, ¿sí? Cuando somos bebés, pues aprendemos a movernos y aprendemos a agarrar cosas o luego lo empezamos a morder, ¿sí? Los bebés todo muerden, luego aprenden a gatear, luego aprenden a caminar, a hablar, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos teniendo etapas del desarrollo en donde vamos aprendiendo ciertas cosas específicas. Entonces, cuando hubo un suceso traumático en una etapa del desarrollo, sucede algo que se llama fijación, ¿sí? Si sucedió algo traumático en la vida de una persona cuando tenía 6 años, la persona va a tener una fijación en esa etapa de los 6 años, ¿sí? ¿Qué significa esta fijación? Que se va a quedar atrapada, atorada, que no va a poder avanzar a la siguiente, que va a tener como un rezago, ¿sí? Porque como sucedió ese evento traumático que no está resuelto, se le va a dificultar resolver la etapa y decir, listo, ya aprendí lo que tenía que aprender en esta etapa, pasemos a la siguiente. Pues no, como hubo un evento traumático no resuelto, se va a quedar como con algo allí atorado. Cuando hubo abuso emocional, físico o negligencia en la infancia, cuando sufrió la pérdida de un ser querido importante, cuando tuvo una ruptura fuerte, a lo mejor problemas en la escuela, problemas de bullying, acoso, etcétera. Cuando hubo un momento así que marcó la vida, puede ser que suceda una fijación. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no resolvemos esa etapa del desarrollo, nos quedamos como atrapados ahí. Y entonces sucede esto, mujeres adultas que se comportan como niñas o como adolescentes, ¿sí? Porque sucedió algo en esa etapa que no las permitió avanzar a la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, en este momento te voy a invitar a que reflexiones si en alguna etapa de tu vida sucedió un evento traumático, choqueante, muy fuerte, que está sin resolver. Y te voy a invitar a que recuerdes cuántos años tenías cuando pasó eso. Si sucedió un evento muy fuerte cuando tú tenías 7 años y ese evento no lo resolviste, es posible que tú tengas una fijación a la etapa de los 7 años, a la etapa de la niñez. Esto es algo muy fuerte, esto es algo que se debe de trabajar en terapia si es que lo quieres resolver, ¿sí? Porque en terapia lo que haremos es regresar a ese momento, recordarlo y hacer, perdón, se azotó la puerta, y hacer un ejercicio de sanación, ¿sí? Hacer un ejercicio de sanación, volviendo a abrazar a la niña interior que tuvo esa situación tan compleja. Sí se puede resolver. Y entonces resulta que cuando nosotros resolvemos y sanamos este suceso que pasó en la infancia o en la adolescencia, o incluso en nuestra etapa de bebés, pues entonces resulta que se desbloquean cosas importantes con el trabajo, con el dinero, con la familia, con las relaciones de pareja. Entonces puede pasar esto, que haya una fijación en una cierta etapa del desarrollo. Y por eso a veces vemos a personas que se comportan como adolescentes o que se comportan como niñas. Un ejemplo de personas que, por ejemplo, se chupan el dedo, ¿no? Eso es algo característico de los bebés, chuparse el dedo. Eso se le llama fijación oral, ¿sí? Porque no se resolvió la etapa oral de bebés cuando uno tiene que aprender qué sucede cuando mordemos y llevamos cosas a la boca, ¿sí? Entonces, bueno, una posibilidad, un posible origen de una mujer adulta que es muy infantil es que tiene una fijación en su pasado. Ok, siguiente punto. Siguiente posible origen de una mujer que se comporta como niña. Y recordamos que cuando hablo de comportarse como niña, me refiero a la parte que nos afecta, porque, repito, hay comportamientos de niña que son muy gozosos, que son muy lindos, ¿sí? Que son muy divertidos, espontáneos, de curiosidad. Pero hay otras actitudes de niña que no nos benefician, ¿sí? Entonces, a ver, vivimos en una cultura en la cual es muy divertido ser la damisela en peligro. Y nos venden esta historia de ser una princesa que no sabe y que no puede y que es muy débil y que entonces necesita un príncipe fuerte que la rescate y que le resuelva las cosas. Y hay muchas películas así.
La película de Blancanieves, la película de Cenicienta, la de La Bella Durmiente, son las películas que yo veía cuando era niña. Y entonces ahí, ¿qué aprendes? Pues que la princesa, pues no puede moverse por sí misma. Necesita que alguien la salve, necesita que alguien la rescate. No se gestiona, no se levanta y dice, oye, a ver, a mí no me está gustando esto, vamos a cambiarlo, me voy a ir de aquí, me voy a ir a otro lado. No, ella está esperando a que venga el príncipe azul, ¿sí? Entonces, esta historia, como nos la contaron de chiquitas, si nos contaban cuentos, si nos ponían películas, si lo veíamos en la tele y se repite una y otra vez, la tenemos muy introyectada, la tenemos grabada en nuestro ser, ¿sí? La historia de la damisela en peligro. Y entonces, pues tenemos estas películas y cuentos que romantizan la inmadurez. Incluso las redes sociales refuerzan la superficialidad. Y aquí sucede algo que a mí me parece, pues, muy grave y muy importante de mencionar. Todas estas princesas, su cualidad es que eran muy bellas, muy bonitas y eran delgaditas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Blancanieves, ella cocinaba muy rico y prepara un pie y limpia toda la casa. Y Cenicienta también, anda ahí, limpia que te limpia. Lo cual, a su vez, es un gran trabajo. Estar limpiando y estar cocinando es un gran trabajo que requiere mucho tiempo, que requiere mucha inteligencia, esfuerzo y fuerza. Entonces, pero ¿qué pasa? Que estas princesas no salen a trabajar, no generan su propio dinero, no tienen fuerza física y entonces a nosotras nos enseñan que las niñas son débiles, que las niñas no son buenas para los deportes, que la mujer no trabaja, que la mujer debe de quedarse en casa. Y entonces todo esto no nos aporta, no nos ayuda a desarrollar herramientas para desenvolvernos en el mundo exterior, para tener relaciones laborales, para poner límites, para desarrollar nuestro propio negocio, nuestro propio dinero. Nuestra sociedad nos está educando como damiselas en peligro. Esto cada vez está cambiando más porque hay películas nuevas en las que ya la princesa se levanta y decide por su propia vida, como la película de Valiente, la de esta princesa pelirroja, que ella la van a casar con alguien que ella ni conoce y ella se revela y dice, no, yo no quiero. Y va y se pone y además ella es una guerrera y sabe tirar con arco. Y entonces este es un ejemplo que desde mi punto de vista es mucho más saludable para las niñas porque es ok, resuelve tus problemas, decide qué quieres de tu vida. Entonces, bueno, tenemos estereotipos que nos hacen creer que no necesitamos crecer, que necesitamos ser siempre niñas. Incluso el ser una mujer infantil es algo que se valora. Todo el tema de, por ejemplo, de la depilación, vamos a un tema más íntimo, el de la depilación. Pues los seres humanos que no tienen vello corporal son seres infantiles. Son niños y niñas, y los niños y niñas no tienen vello en el cuerpo. Y a la mujer se nos invita, se nos pide, casi se nos exige que no tengamos vello corporal, como las niñas, ¿sí? Tenemos una sociedad, vivimos en una sociedad que valora a la mujer cuando es infantil. Por eso no debemos de sentirnos culpables si estamos en esta situación. ¿De acuerdo? Te invito a soltar la culpa y a reconocer el origen para que lo podamos trabajar como mujeres adultas ahora sí. Ok, bueno, todo esto provoca pues también miedo al fracaso o al rechazo, ¿sí? Nos provoca un estado de inseguridad, miedo de tomar las decisiones equivocadas, miedo de asumir la responsabilidad, de hacerme responsable de mis decisiones y de mis acciones, miedo a no ser aceptada tal cual soy con mis decisiones y con mis errores, miedo a equivocarnos y una expectativa a ser perfectas, ¿sí? Y en consecuencia preferimos quedarnos en la comodidad de la infancia, ¿sí? Entonces, bueno, la inmadurez en una mujer casi siempre tiene la raíz en la infancia, ¿sí? En la crianza, en la familia, en los padres, en la mamá, papá y en la cultura, en el contenido que consumimos, en las películas que veíamos, en cuestiones culturales y en miedos personales. La buena noticia es que todo esto lo podemos hacer consciente y lo podemos trabajar. Si estamos escuchando esta charla, tenemos la capacidad de darnos cuenta, de hacer una revisión de mi vida, qué está pasando, en dónde tengo fijaciones, qué cosas me dan miedo, cómo fue mi educación, y entonces podemos cambiar el rumbo de nuestra vida porque estamos en la etapa adulta y entonces eso significa que tenemos las herramientas para madurar, ¿sí?
para salir adelante, para romper los patrones, para gestionar nuestra propia vida y nuestro propio cambio, perdón. Ok, a ver, algunas consecuencias que me parecen muy importantes de mencionar es que, a ver, si una mujer tiene este modelo de inmadurez, pues entonces va a estar dependiendo de otros todo el tiempo, ¿sí? Y como dicen, a caballo regalado no se le ve el diente. Entonces, si yo dependo de alguien más para casa, para economía, no me puedo quejar de lo que me dé. Entonces, esto me coloca en una situación muy vulnerable, porque entonces voy a estar siguiendo todo el tiempo lo que otras personas dicen, y entonces con las mujeres infantiles suelen encontrarse en situaciones que no les gustan. Suelen llevar una vida que no les satisface, que no les da satisfacción, que no les gusta, que no es lo ideal, porque su vida no está en sus manos, ¿sí? Está en manos de alguien más que les está resolviendo. Y entonces, al no tomar tus propias decisiones y al estar siguiendo las decisiones de otros, pues entonces estamos como las hojas que le sopla el viento. El viento sopló para acá, me voy para acá. El viento sopló para allá, me voy para allá. ¿Sí? Y nosotras debemos de ser como árboles en nuestro centro, fijas. Y tal vez sí sopla el viento y se mueven las ramas, pero yo estoy en mi centro. Yo tomo mis decisiones. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver claves para resolver esto. Claves para moverme de esa inmadurez, para poder madurar y para poder madurar con una frescura de niña, con una diversión, bailando, cantando, espontánea, dibujando y divirtiéndome, ¿sí? Y haciendo chistes y riéndome, ¿sí? Ese es el lado bonito de las niñas que sí queremos conservar. Lo que no quiero conservar es el que no me hago responsable de mí, el que espero que todos me resuelvan todo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a tomar la vida en nuestras manos y vamos a resolver esto. Entonces, punto número 1. Identifica si estás en una posición de víctima ante la vida. Reconoce si estás haciéndote víctima y percibiendo como que todos los demás te quieren dañar y que todo me pasa a mí, es que ¿por qué me hicieron esto? Muy importante, dejar de culpar a los demás por lo que te pasa y hacerte responsable de ti y poner tus límites o moverte de allí. ¿Sí? Evitemos la postura de víctima y asume que tú eres la única persona responsable de tu propia vida. Aquí podemos aprender de los errores en lugar de justificarlos o echarle la culpa a otros. Por ejemplo, si tienes algún problema financiero, en lugar de quejarte o de esperar que alguien más te dé dinero, busca soluciones. Busca hacer un presupuesto, aprender sobre finanzas, buscar un trabajo, un ingreso extra, ahorrar 10 pesos cada semana, ¿sí? Hacernos responsables, aceptar la realidad. Punto número 2. Trabajar el autoconocimiento, ¿sí? Pregúntate, hazte todas estas preguntas que te he venido sugiriendo, ¿sí? ¿Por qué actúo así? ¿Cómo ha sido mi historia? ¿Qué me detiene? ¿Qué me genera inseguridad? ¿A qué le tengo miedo? ¿Sí? Identifica las áreas de tu vida en las que necesitas madurar, porque algo que me gustaría comentarte es que nuestra vida tiene muchas áreas o muchas dimensiones, y en algunas dimensiones somos muy maduras y en otras no, ¿sí? Hay personas que tienen madurez emocional, pero inmadurez financiera, o que tienen mucha madurez para trabajar en el exterior, pero no tienen madurez para hacerse su comida. Entonces, ¿en qué áreas eres muy madura y reconoce eso? ¿Y en qué áreas te hace falta trabajarlo? Y escríbelas, reconócelas, vuélvelas conscientes para que lo puedas así trabajar, ¿sí? Muy bien, haz esta reflexión sobre tu infancia y de cómo ha influido en tu comportamiento actual, ¿sí? Reflexiona cómo fue tu crianza, cómo han sido tus padres. Y bueno, punto número 3 y muy importante, cultiva y trabaja la confianza en ti. Reconoce tus fortalezas, reconoce tus herramientas. Date cuenta de toda la salud que tienes, de toda la abundancia que has generado, de tu inteligencia, de tus cualidades. Reconoce tus capacidades porque sí las tienes. Solo hace falta que te des cuenta. Si tienes esa madurez disponible para ti, solo hace falta que lo pongas en práctica, ¿sí? Ok, siguiente punto, establece metas que puedas lograr. Vamos a irnos entrenando poco a poco, poniendo metas cada vez más allá. Si tú de repente dices, quiero hacer $1,000,000 en un año, bueno, esa es una gran meta, pero te invito a que primero te propongas hacer, no sé, $100, $1,000, ¿sí? Una meta que digas, perfecto, lo puedo lograr de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Ya que logramos esa,
ponemos una meta mayor. Y entonces así vamos poco a poco. Si nos ponemos metas demasiado altas, nos podemos llegar a desmotivar. Entonces, bueno, establece metas alcanzables y comprométete a lograrlas. Poco a poco vas a ir generando esta confianza en ti y subiendo el nivel de las metas. ¿De acuerdo? Bueno, empújate a salir de tu zona de confort. Haz cosas que te reten, que te obliguen a crecer. ¿Sí? Piensa en algo que sería un reto para ti. Por ejemplo, subirte una montaña rusa, ¿no? Me daría muchísimo miedo, sería un reto. Pues bueno, simbólicamente, haz este acto, este reto, ¿sí? Tal vez dices, bueno, subirme a la montaña rusa, ¿qué? Pero estás dándote a ti misma el mensaje de que puedes trascender tus miedos, ¿sí? Piensa en algo que te implique un reto, algo que pensaste que no podrías hacer, inténtalo, ¿sí? Sal de tu zona de confort, acostúmbrate a estar incómoda fuera de tu zona de confort, ¿sí? Y bueno, a ver, con esto que me digo acostúmbrate a estar incómoda, no me refiero a que quiero que estés incómoda todo el tiempo, sino que te acostumbres a romper esa comodidad que nos mantiene atrapadas. Por ejemplo, con el caso de la montaña rusa, pues me va a causar mucha incomodidad, me va a causar miedo, vértigo, pero yo tengo que empezar a generar esa tolerancia a la frustración, esa costumbre de decir, ok, estoy fuera de mi zona de confort, cuando esto termine yo voy a volver a mi lugar seguro, mi vida no está realmente en riesgo, puedo aventarme esta incomodidad y este reto. ¿De acuerdo? Haz cosas que te obliguen a crecer y enfrenta las situaciones incómodas sin evadirlas. Todo esto de manera consciente. No esperes que alguien más te esté resolviendo la vida. Ok, bueno, lucha por volverte independiente, ¿sí? Piensa qué aspectos de tu vida estás dependiendo de otras personas y haz algo para volverte más independiente. A ver, somos seres interdependientes, ¿sí? Vivimos en comunidad y siempre dependemos unos de otros, siempre nos apoyamos. La cuestión es que esto sea sano. Si yo dependo totalmente de alguien y de esta otra persona se va, fallece, ese día no pudo apoyarme, entonces yo voy a estar en una situación muy vulnerable. Entonces aquí es importante que tú puedas generar tu propia independencia y claro, siempre va a haber otras personas que nos ayudan, que nos apoyan, que nos dan una mano, eso está perfecto, pero tiene que ser en un nivel saludable, ¿de acuerdo? Empieza a tomar decisiones y piérdele el miedo al error. Atrévete a equivocarte, ¿sí? Atrévete a equivocarte y a decir, me equivoqué y está bien, no pasa nada. Incluso a algunas personas yo les recomiendo que se equivoquen a propósito en algo, ¿sí? En algo sensible, en algo sencillo, perdón, que se equivoquen en algo simple para sentir que se siente equivocarse. Pues muchas veces ni siquiera pasa nada, ¿sí? Poderme equivocar y decir, me equivoqué y está bien. Me equivoqué y no pasa nada. Muy bien. Bueno, pues estas son algunas recomendaciones que tú puedes poner en práctica para ir madurando, ¿sí? Te invito a buscar el crecimiento personal, te invito a tomar terapia. Recuerda que estoy disponible para esta terapia. Y bueno, madurar, recordemos que madurar no es un proceso instantáneo, es un proceso que lleva tiempo, pero que tienes todas las herramientas para hacerlo, ¿sí? Puedes empezar poco a poco con pequeñas acciones diarias y podemos ir haciendo este balance. Ser mujer madura, pero ser mujer niña también. Ser una mujer niña sana. Una mujer niña que se divierte, que hace chistes, que hace bromas, que baila, que danza. Es muy importante también conectar con nuestro lado infantil, con nuestro lado de niña y también dejarlo salir en un contexto adecuado. Dejar salir nuestro lado de niña siendo una mujer adulta madura, siendo conscientes de que estoy en la etapa de desarrollo de la adultez y entonces me corresponde ser una mujer adulta, pero que puedo dejar salir mi niña interior de una forma sana y saludable. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, me gustaría aquí seguir leyendo los comentarios que nos pone Lucero. Muchas gracias, Lucero, por estar escuchando esto. Dice, me siento trabada, como que necesito que todos estén de acuerdo con mis decisiones para actuar. Yo conocí a mi papá a los 4 años y siempre me he relacionado mejor con hombres. Incluso soy una mujer un poco fuerte porque hablo a veces como hablan mis amigos, a veces nada femenina. Sí pienso y siento que todos me atacan y es culpa de los demás, pobrecita de mí, así pienso y siento. Muy bien, Lucero, gracias por compartirnos, gracias por abrir tu corazón en este espacio. Es muy importante reconocer y hacer consciente si nos estamos haciendo víctimas, ¿sí? Si todos los demás son culpables de lo que a mí me pasa, pobrecita de mí, pues bueno,
es importante reconocerlo y es importante considerar dar un cambio a esto, ¿sí? Dar un giro. A ver, tu vida está en tus manos. Eres la única persona responsable de tu vida. Cuando eras niña, la responsable de cuidarte era tu mamá, tu papá y otros adultos. Y si tú no querías hacer algo, no querías ir a la escuela, pues los adultos te decían, lo siento, lo tienes que hacer. Pero en esta etapa de la vida adulta, tú eres responsable. Tú eres quien decide qué hace y qué no. Tú eres quien toma decisiones y tú eres quien vive las consecuencias de esas decisiones. Y en este momento te invito a que decidas hacer un cambio personal, desarrollarte, tomar tu vida en tus manos. Y tomar tu vida en tus manos es algo hermoso porque entonces de repente tu vida se empieza a volver bien divertida, bien disfrutable, que te gusta porque estás haciendo cosas que tú decidiste. Cuando hacemos algo que no decidimos, la verdad es que es muy encajoso, ¿sí? Da mucha flojera hacer algo que yo no quería hacer. Y en la vida adulta no tenemos necesidad de esto. En la vida adulta no tenemos necesidad de estar haciendo cosas que no queremos hacer. A veces tenemos un objetivo mayor que nos lleva a hacer un esfuerzo. Por ejemplo, un objetivo mayor de trabajar y entonces tenemos que hacer el esfuerzo de levantarnos temprano. Y a veces digo, ay, no me quiero levantar temprano. No, pero es que tú misma estás decidiendo por ese objetivo mayor. Cultivar un hábito, lograr algo, ahorrar para algún objetivo. Pues bueno, recordamos que nuestra vida depende de nosotras mismas. Ya es hora de crecer, de madurar y de madurar divirtiéndonos, riendo, festejando la vida, viendo la maravilla que es vivir, asombrándonos, ¿sí? Los niños son muy lindos porque se sorprenden de todo. Todo es una sorpresa, todo es algo que nos maravilla, que nos da esta curiosidad también. Hay aspectos de ser una mujer niña que son muy lindos, que son muy espontáneos. Y hay otros aspectos que tenemos que ajustar. Y como somos adultas, tenemos esta capacidad para ajustarlas. ¿Sí? Si yo me estuviera dirigiendo a niñas de 7 años, no les estaría diciendo que maduren y que se hagan cargo de su vida, porque no están en esa etapa del desarrollo. Pero ahora, como comenta Lucero, dice, siento mucha esperanza de una vida nueva y de una vida mejor. Así es, Lucero. Y yo sé que tú puedes porque tienes las herramientas para hacerlo. Tienes salud, tienes un cuerpo, tienes un cerebro que funciona increíble, tienes un corazón, tienes emociones, tienes mucho amor para dar, tienes talentos. Comenta Lucero, ¿me haré responsable de mí? Perfecto, me da mucho gusto y bueno, cuentas con mi apoyo. Y bueno, a ver, quiero invitar a las personas que escuchan este podcast, si no están todavía en el grupo de Mandala Terapéutico, les voy a dejar aquí la liga para que se puedan unir, ¿de acuerdo? Es un grupo de apoyo entre mujeres que ha sido muy bonito, en el cual están Olga, Lucero, Amelie, y aquí estamos en este grupo y dialogamos sobre estos temas, ¿sí? Entonces, aquí acabo de dejar la liga para que tú te puedas unir a este grupo de Mandala Terapéutico. Bueno, muy bien. También tenemos otro grupo que es para superar una relación. Entonces, a ver, cuando hay una mujer muy infantil que proyecta a su papá en su pareja y que depende totalmente de su pareja y que no toma decisiones por sí mismas, sino que está esperando a que su pareja decida por ella, es muy probable que se encuentre en una relación tóxica, ¿sí? Es muy probable que sea manipulada o que esté en una relación que no le gusta, en una situación que no le gusta. Entonces, para eso también tenemos un espacio. Hay un curso de cómo superar una relación y tenemos este grupo de cómo superar una relación, para el cual también les voy a dejar una liga, porque si quieres salir de una relación, hay algo que no te está gustando, hay algo que te está dañando, estás en una relación tóxica, pues también eso es algo que tú puedes tomar tu vida en tus manos y ajustarlo, ¿sí? Una relación tóxica no siempre significa salirte de esa relación, en muchas ocasiones significa poner límites claros, tomar cierta distancia. Bueno, esta y más cosas vamos a ver en estos grupos. Te invito a que te unas, la entrada es libre siempre y cuando cumplas las reglas. El grupo de mujeres de Mandala Terapéutico es solo para mujeres y el de cómo superar una relación, ese sí es mixto. Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por esta disposición para hacernos responsables de nosotras mismas. Te invito a compartir este video y a seguirme. Te mando un abrazo, un beso y nos vemos. Espero que puedas unirte a estos grupos que de verdad son espacios muy lindos.